Buenas noches a todos. Vamos a comenzar por la mecánica del programa. Mi nombre es Beatriz Rangel. Yo soy directora del Inter-American Institute for Democracy y además miembro de la Junta Directiva de Miami Bienale, que preside nuestra querida amiga Milagros Maldonado. La mecánica de este foro es la siguiente. Vamos a tener una intervención central por parte de Carol Prunhuber, que es la autora del libro. Luego vamos a tener dos comentarios, uno de Munira Muñoz, que es la representante del Foro Penal Venezolano aquí en Miami. También un comentario por parte de Carlos Rangel, que es un escritor. Vamos a tener las palabras de cierre de Carlos Sánchez Berzaín, el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Si hay tiempo, también abriríamos el debate a preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Y les ruego que por favor pregunten, que no hagan discursos ni ensayos teóricos sobre la libertad y la democracia. La idea es preguntarle a la autora qué la llevó a ella a escribir el libro, cuál es la importancia de su juicio de esta obra y cómo contribuye o deja de contribuir a la causa no solamente de la libertad en América Latina, sino también a dejar un testimonio para las generaciones futuras sobre el horror que puede ser un régimen genocida instalado en el corazón de América. Bueno, bienvenidos todos a este foro en que Miami Bienales se alía con el Inter-American Institute for Democracy para presentar desde un ángulo distinto al retórico la tragedia de Venezuela, recogida de manera magistral por quien fuera una periodista aguda y que por virtud del libro Sangre y Asfalto, que es el que vamos a comentar esta noche, se ha convertido en artista gráfica. Las imágenes de Carol Prunhuber son desgarradoras, pero dentro de la violencia y el terror que transmiten hay una propuesta estética muy hermosa. Carol retrata la fuerza del amor, el amor de unos jóvenes por su tierra, que están dispuestos a ofrendar su vida para redimirla de la barbarie. Y uno se pregunta, le hemos hecho suficiente reconocimiento a esa generación tan generosa. Es por ello que el libro Sangre y Asfalto ha movilizado muchas más adhesiones a la causa de la libertad en Venezuela que los discursos incendiarios, las recetas estratégicas o las arengas públicas. Y esa efectividad en establecer una relación de simpatía con el objeto del interés de Carol emana del hecho que ya el mundo ingresó en la era de las redes semióticas, donde las imágenes reinan sobre cualquier otra forma de distribución de un mensaje. En efecto, la humanidad ha transitado un largo camino en la búsqueda de la trascendencia, y este se ha ido perfeccionando en la medida que las imágenes se tornan en conceptos. Como diría Humberto Eco, todos los aspectos de la cultura se resumen en el contenido de las actividades semióticas. De allí que muchos recuerden La Pietà, pero no todos recuerden a su autor Michelangelo Buonarroti. Asimismo, casi todos hemos visto con cierta reverencia y admiración los bisontes paleolíticos de las cuevas de Altamira, y gracias a ellos intuimos el tipo de vida que sus creadores llevaban. Pero no sabemos mucho de ellos, pero sí sabemos de su vida porque dejaron un testimonio. Gracias a Carol, hoy no solo conocemos, sino sentimos la crudeza de la violencia represiva en Venezuela y la belleza del amor de los jóvenes venezolanos. Para analizar esta obra, que ha marcado un nuevo camino en la lucha por la libertad en América Latina, contamos con la autora Carol Prunhuber. Carol es una destacada periodista nacida en Venezuela que ha transitado los caminos de la globalización vía sus estudios en Francia y sus trabajos periodísticos con medios internacionales, como fue el caso de la agencia Gamma de Francia, que la llevó hasta el Kurdistán. Sus libros más aclamados incluyen Agua, Silencio, Memoria y Felisberto Hernández, Les grands mythes féminins travers le monde y The Passion and Death of Rahman the Kurd. Contamos también con un excelente panel integrado por Munira Muñoz, representante del Foro Penal Venezolano, organización que ha tomado para sí la responsabilidad de recoger la barbarie en su más decantada expresión, que es la violencia del Estado contra el ciudadano y la práctica de la tortura. Munira ha expuesto su vida en la denuncia y hoy la recibimos con un fuerte aplauso.
Carlos Rangel, nuestro otro panelista, es un escritor Nobel. Su libro, La Venezuela Imposible, nos recuerda que el camino de la redención pasa por deslastrarnos del ideario socialista y cultivar la libertad. Bienvenido, Carlos. Las palabras de cierre estarán a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Carlos es abogado constitucionalista, ha sido 5 veces ministro en Bolivia y hoy es un destacado consultor que opera en la ciudad de Miami desde hace más de una década. Sin más, los dejo a ustedes con nuestra invitada de honor, Carol Plumhover. Muchas gracias, Beatriz, y gracias, Milagros, por tenernos en este espacio, y gracias al destacado panel que me acompaña esta noche, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. El micrófono para acá. Bueno, vamos a empezar por el comienzo. Marzo del 2017, el Tribunal Supremo de Justicia disolvió la legítima Asamblea Nacional y asumió sus funciones. En ese momento los venezolanos tomaron las calles, una vez más. Exigían respeto a la Constitución y separación de poderes, pero también protestaban por las carencias de su vida diaria. Las imágenes y testimonios de ciudadanos en las marchas que circulaban a diario en la prensa y las redes sociales ocupaban gran parte de mis días. Las crudas confesiones de mujeres y hombres de todas las edades, impregnados de miedo y horror, pero también de coraje y determinación, enfrentados a una maquinaria bélica y a grupos paramilitares y criminales, me estremecían a diario. Su arrojo diario iba cobrando una dimensión épica y decidí entonces archivar cada testimonio para salvaguardar esas historias para un futuro. Yo me preguntaba, ¿hasta dónde serían capaces de llegar las fuerzas represoras del Estado esta vez? ¿Cuánto más podría resistir esa población en recuperar su libertad? Nunca imaginamos el grado de brutalidad y odio al que llegaría el régimen. La información diaria no permitía sopesar con detenimiento lo que la gente estaba viviendo día a día. Yo me sentía impotente. ¿Qué podía hacer desde la distancia? Entonces comprendí que mi aporte, desde la distancia, estaba en preservar la memoria, documentar esta avalancha de información. Había que recoger y proteger todas esas voces, esos gritos, esos llantos, en un documento para que no desaparecieran y para que en el futuro los verdugos no nos cambiaran la historia. Pero no fue hasta que comencé a juntar esos testimonios que vi con claridad el monumental esfuerzo y la voluntad de una población decidida a recuperar la libertad de forma cívica, enfrentada a la violencia desmedida de un régimen destructor que iba cegando vidas día a día. Esto me hizo recordar mi experiencia en el Kurdistán, como mencionó Beatrice. En 1985 viajé con la agencia francesa Gamma Televisión para hacer un documental sobre la lucha de los kurdos en Irán. Y en ese momento fui testigo de la lucha de un pueblo oprimido y presencié el sufrimiento de una población acosada por un régimen totalitario, dispuesto a destrozar su identidad y cultura a punta de balas, forzándolos a vivir en la penuria económica. La violencia y la persecución política obligó a millones a huir hacia Europa y América del Norte. En esos años 80, el silencio internacional en torno a la opresión de los kurdos me enfurecía. Y lo mismo me sucedió con respecto al silencio cómplice de muchos ante la violencia que el régimen de Venezuela inflige a su población. Pero nunca imaginé que los venezolanos sufrirían la misma situación que los kurdos. A la oposición venezolana se le exige mucho más que a ese Estado forajido que masacra a diario a un pueblo que solo exige una vida digna. Cuando civiles desarmados salen a las calles y se defienden con piedras y escudos de cartón, cierta opinión internacional los culpa de violentos, mientras el régimen los asesina con disparos a la cabeza. A la disidencia se le inhabilita, se le encarcela, tortura y los suicidan lanzándolos desde los altos de sus sedes policiales. No importan los muertos, los supliciados, los desaparecidos,
los que mueren por enfermedades o desnutridos debido a una política de Estado diseñada para el control de la población. Tampoco importa el sufrimiento de millones. Una parte de la izquierda internacional siempre defiende al régimen, por razones ideológicas y muy a menudo por intereses económicos. Callan y prefieren no informarse y conocer lo que sucede. Algunos grupos de izquierda no han querido ver cómo un militar golpista como Hugo Chávez usó las herramientas de la democracia para llegar a la presidencia y una vez instalado, desmontó todas las instituciones para perpetuarse en el poder. Luego comprenderíamos que este era el libreto cubano castrista para el siglo XXI. En 2 décadas, Chávez, Maduro y los cubanos impusieron un sistema represivo cuyo fin ha sido doblegar a la población con técnicas militares a través de una guerra de exterminio de los indóciles, es decir, una guerra cotidiana contra los ciudadanos. Impusieron una política de penuria, de escasez, para someter a la población. Dejaron los hospitales públicos sin insumos, condenando a muerte a los enfermos. Y cuando los barrios populares empezaron a protestar, los castigaron con furia. Y en sus cárceles establecieron la tortura sistemática con técnicas aprendidas de los cubanos para infligir el mayor daño corporal y dejar secuelas. En Venezuela no hay un conflicto ideológico. Hay militares que oprimen a los civiles. Hay un grupo de cívicos muy poderosos que ha utilizado el modelo castrocomunista para concentrar todo el poder indefinidamente. En esta lucha entre la barbarie y la democracia, el mundo civilizado no puede ser ambiguo. Ante un gobierno victimario, el pueblo tiene derecho a rebelarse y defenderse. Con asombro y respeto, he visto cómo los venezolanos han salido una y otra vez a ejercer su derecho a la protesta. Desarmados le han plantado cara al régimen. Cívicamente han ejercido sus derechos estampados en la Constitución de 1999 instalada por Chávez. Esta población, decepcionada y cansada, sigue exigiendo un retorno a la democracia y la libertad. Los venezolanos rechazan con vehemencia la injerencia de una isla en bancarrota, a la cual Chávez y Maduro les entregaron nuestras riquezas y soberanía. No aceptan que el régimen hubiese invitado a una fuerza extranjera a instaurar el modelo totalitario cubano, aplicando a sangre y fuego la visión de Fidel Castro. Venezuela es un país secuestrado y oprimido por un pequeño y despótico grupo de delincuentes, un país en un callejón sin salida, un pueblo que en las últimas 2 décadas lo ha dado todo por recuperar su libertad. Cada vez que ha sido convocado a defender sus derechos, lo ha pagado con sangre. ¿Cómo no admirar la valentía de un pueblo dispuesto a enfrentarse con dignidad a un régimen que desdeña la vida humana? En 2015, el embajador de Maduro ante la OEA, Roy Chatterton, al referirse a los ciudadanos asesinados en las protestas del 2014, dijo: cuando la bala de un francotirador pasa por el cráneo de un opositor, suena hueco. Pero eso se sabe después de que pasa el proyectil. Recientemente, el canciller Maduro, Jorge Arreaza, dijo: el sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para un cambio de gobierno. Fue escalofriante descubrir la fría y tétrica planificación en el incremento de la represión militar. Al principio usaron gas pimienta, las ballenas, tanquetas de agua y cientos de bombas lacrimógenas vencidas, llenando la ciudad de un humo espeso y ahogando a la gente. Pero por las noches la gente continuaba protestando con cacerolazos. La primera víctima, el 6 de abril de 2017, fue Jairo Ortiz, estudiante de 20 años. Jairo nació con la revolución y fue asesinado por la revolución. Un policía le dio un tiro en el pecho porque sí. Su asesinato provocó una ola de protestas en todo el país. Ya no había miedo, solo rabia y dolor. Los grupos paramilitares, junto con las fuerzas del Estado, como hordas, roban, golpean y matan a manifestantes o a cualquiera que pase por la zona. El objetivo siempre es el mismo: crear miedo, aterrorizar a la población. A los pocos días del primer asesinato, mataron a 2, luego a 3, a 4,
hasta sobrepasar la centena. Disparan a la cabeza o al pecho, disparan a matar a quemarropa, y Maduro baila. Todo en ellos es mortífero. Las bombas lacrimógenas las disparan horizontalmente, a veces a quemarropa, convirtiéndolas en armas letales, destrozando los pechos de los jóvenes. A los chorros de agua les añaden químicos y les suben la presión para que hagan más daño, para que sean mortales. A los fusiles de perdigones los cargan con canicas y tuercas para asegurarse que maten. Somos espectadores de muerte, asaltos, humillaciones y golpizas a plena luz. Este año hemos visto cómo utilizan los continuos cortes de electricidad y la falta de suministros de agua para someter aún más a una población ya castigada. A los que protestan le caen a plomo, usando a los colectivos, los paramilitares, para reprimir con armas de fuego y dar así la apariencia de que es un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Hoy, 16 de mayo, yo quisiera recordar a dos de las víctimas que fueron asesinadas en el 2017. Diego Fernando Arellano de Figueredo, 31 años, asesinado con perdigones envenenados, es decir, que le metieron tuercas, disparados a quemarropa. Le destrozaron el pecho. José Francisco Guerrero, 15 años, salió de su casa para comprar harina pan para la cena. Nunca regresó. Cuando pasó cerca de una manifestación, un guardia nacional le disparó por la espalda y le destrozó los órganos internos. En el hospital pedía ayuda, no quería morir. Investigar y escribir este libro ha sido un sombrío regreso a mi país, un retorno lleno de dolor e impotencia, pero también cargado de orgullo por la perseverancia, el coraje y la dignidad de mis compatriotas. Hay mucho por escribir sobre mi país, mucho que saber, mucho que contar. Esa historia se sigue escribiendo. Se escribe con sangre de venezolanos que siguen luchando, que no se resignan a vivir sin libertad, a sobrevivir literalmente en la oscuridad impuesta por el régimen. Esta es mi pequeña ofrenda a la memoria de quienes luchan y continúan luchando por recuperar la libertad en mi país. Quisiera terminar actualizando. Este año han sido asesinadas 58 personas en las protestas contra el régimen, 8 menores de edad. Y quisiera recordar las últimas víctimas. Samuel Enrique Méndez, 24 años, protestaba en La Victoria, Estado Aragua. Los paramilitares lo secuestraron, golpearon y le pegaron varios tiros en el pecho. Lo entregaron muerto a la protesta. Josnel Peralta, 16 años, lo asesinaron de un tiro en el pecho durante las protestas en La Victoria. Joyfre Jesús Hernando Vázquez, 14 años, protestaba en Chacao. Le pegaron un tiro en el costado. Cuando llegó a la ambulancia ya había perdido más de 5 litros de sangre. Yuribit Rausey, 27 años, protestaba en Petare. Un guardia nacional le pegó un tiro en la cabeza. John Villasmil, 15 años, observaba la protesta en Mérida cuando un guardia nacional le pegó un tiro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y después de ese conmovedor relato, voy a darle la palabra a Muñira. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias nuevamente por hacernos parte de este distinguido panel. Estamos honrados de estar aquí presentes. Me encuentro con parte del equipo del Foro Penal, que ya no, a partir del 2017, ya no es Foro Penal venezolano, sino Foro Penal, porque estamos a nivel internacional. El Foro Penal Miami, el cual yo coordino, está a partir de noviembre del 2017. Y a mí, antes de hablar un poquito de qué hacemos y cuál es nuestra labor aquí, a mí me ha impactado mucho este libro y quiero darle las gracias a Carol por dejar ese testimonio, porque para nosotros esto es directamente relacionado con lo que hacemos a diario. Y yo le comentaba a ella cuando llegué que ¿cómo llego yo al Foro Penal Miami? Bueno, porque justamente en el 2017 mi hermana fue presa política, todavía con medidas cautelares. Mi hermana es Lisbeth Áñez, que la conocen algunos como Mama Liz, que simplemente visitaba a los presos y les llevaba comida, ropa. Pues fue parte de esa comunidad que ellos buscan amedrentar de alguna manera para que no sigan haciendo esa labor.
Entonces, es muy importante este libro y ese año definitivamente fue un año donde a través del libro nuestros directores, presidente y vicepresidente Alfredo Romero y Gonzalo Imiop, hay varias menciones que me gustó mucho ver eso porque hablan pues de datos, que es lo que nosotros hacemos a diario. ¿Qué hace el Foro Penal aquí en Miami? El Foro Penal, primero que nada, recibe toda esa información del Foro Penal en Venezuela y la difunde, la denuncia, porque eso es lo que hay que hacer todos los días, denunciar. O sea, yo le digo a la gente, cada vez que uno se levanta y se acuesta, está pensando, hoy tenemos 800, al día de hoy 859 presos políticos. Aquí en el libro me llamó mucho la atención que se habla del 4 al 21 de abril se produjeron 1.289 detenciones durante las protestas y ahí el doctor Gonzalo Imío señala que eran 75 arrestos diarios, o sea, fue una cosa que fue incrementando y algo que se habla mucho en ese año también, que fue lo que le ocurrió a mi hermana, es la parte como involucran los juicios militares para simplemente hacer esto un proceso mucho más fácil para ellos, no tener que seguir los procedimientos regulares. Entonces, el Foro Penal aquí en Miami, que ya tenemos un grupo bastante grande, aparte de eso tenemos el grupo jurídico que Maru Michelena está aquí, ella coordina ese grupo jurídico. ¿Y cuál es la labor principal de ese grupo? Las denuncias internacionales. Nosotros trabajamos con los organismos internacionales, la CIDH, la ONU, el grupo de detenciones arbitrarias y estamos constantemente, porque lamentablemente hay bastante trabajo que hacer. Hay demasiada tortura y represión y necesitamos de alguna manera hacer algo por toda esta gente que a diario está pasando por esto. Entonces, eso aquí también tenemos a Hailey Chacín, ella es la coordinadora de los eventos. Nosotros constantemente estamos haciendo actividades. Andrés Rimmel maneja las comunicaciones, hacemos campañas de Twitter. Tenemos que tener todos los días, no olvidarnos de cada una de estas personas, que vale decir que sí, y también lo menciona el libro, son 859 presos políticos, pero hay 8.467 con medidas cautelares. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente no son libres. El caso de mi hermana, ella no puede viajar, ella no puede dar declaraciones, y así hay 8.467. Lo que, cuando miramos entre ese número, los que están presos y los que están fuera del país, se redondea a 10.000 personas perseguidas por este régimen. Entonces, de verdad que yo les agradezco, nosotros les agradecemos en nombre de nuestro director, presidente y presidente, que se difunda esta información, que formen parte de nuestro equipo. Es muy importante que sepan que no hay que ser abogado para pertenecer al Foro Penal, ni en Miami, ni en España, porque estamos en diferentes ciudades en los Estados Unidos y seguimos creciendo, estamos en Europa. Simplemente es una labor, como hablaba, de tanto de un tweet. Si una persona puede dar 5 minutos al mes y simplemente hacer unos cuantos retweets para que esos presos, la gente les vea la cara, conozca sus nombres y se denuncie, porque en esta última ola de represión, y hablábamos también de los menores y esos nombres, hay que recalcar que de 6 personas asesinadas, 3 fueron menores de edad, entre 13 y 16 años de edad. Entonces eso es grave, eso es algo que tenemos que denunciar a diario. Y nosotros les invitamos a que nos acompañen en esa lucha. El Foro Penal aquí, usted con entrar en la página foropenal.com se registra como un defensor activo y dice que vive en Miami y a nosotros nos envían la información y es seguir la denuncia, así como está en ese libro, que honestamente, si me permiten, yo voy a nombrar también. Algo que me gustó del libro fue que se vio cómo empezó como digo, la parte de los militares, y hay una frase que me llamó mucho la atención, porque dice, aquí decía, la represión y acoso dejaban testimonios diarios del desprecio por los derechos humanos de los manifestantes por parte del régimen. La lucha de nosotros por los derechos humanos, eso es todo lo que estamos pidiendo, que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Y aquí se usa la parte militar y se habla de cómo empiezan los allanamientos, cómo empiezan a perseguir, por ejemplo, que menciona el libro el hijo del alcalde Omar Lares, porque entonces como no pueden agarrar al alcalde, agarran al hijo, entonces empiezan a perseguir, que es el caso de los militares, cuando ellos buscan militares y no los encuentran, pues se llevan a los familiares y los torturan, y nosotros recibimos constantemente toda esta información a diario. Hay un caso que se menciona también en el libro, que es el de una muchacha, Catius Casalón, que simplemente era una estudiante de Barquisimeto, y porque la vieron pues un día de una protesta en un carro, esa muchacha terminó y de hecho el Foro Penal llevó su caso
y gracias a que el Foro Penal pues la representó, a los 23 días de estar detenida le dieron casa por cárcel porque la muchacha tenía unas condiciones de salud bastante graves. Entonces, de verdad, y aquí también otro que se habla en el libro, que nosotros lo hablamos muchísimo, es el efecto puerta giratoria, que constantemente en el Foro Penal lo estamos mencionando. ¿Qué pasa? Que ellos hablan de excarcelaciones o de personas que están libres, que realmente no están libres, pero por un lado excarcelan y por el otro lado meten presos a otros. O sea que realmente la cifra para nosotros, nosotros tenemos estas cifras aquí y todos los días tenemos que estarnos actualizando, porque es un número que lamentablemente cambia y lamentablemente aumenta. No baja como ellos tratan de mostrarlo algunas veces. Estos últimos meses hemos visto un ataque directo a los Pemones, ha habido un desplazamiento de indígenas, un número de 900 y tantos, y han sido reprimidos, e inclusive han habido asesinatos también, y tenemos, como les dije, los ataques a los menores de edad. Entonces, pues esa es nuestra labor, simplemente y humildemente estamos aquí representando a 5.000 defensores activos que hay en Venezuela que trabajan de voluntarios día y noche. Como les digo, no todos son abogados, 200 son abogados pro bono, que es muy importante también que siempre recuerden y lo digan, el Foro Penal no cobra nada por la defensa de ninguna de estas personas. El trabajo es pro bono. Cuando a veces sale un abogado por ahí y dicen, no, pero es que el Foro Penal cobró, ese abogado no es del Foro Penal, ustedes lo pueden verificar. Y realmente eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Agradecemos muchísimo la oportunidad. Acompáñennos en difundir esta información. La defensa de los derechos humanos es un trabajo de todos. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra Carlos Rangel. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme. Gracias, Carlos, por haber escrito este libro tan extraordinario. Verdaderamente, el libro es un recuento de la hazaña de un régimen represivo y, más que eso, del valor de los que se le enfrentan a ese régimen. La represión del régimen durante 135 días en el 2017 se documenta e identifica bien como una extensión del carácter fundamental de la ideología de Hugo Chávez, una ideología basada en el sectarismo populista y del poder arbitrario absoluto. Pero leyendo el libro y viendo las fotos, uno se detiene a pensar, ¿de dónde surge esa vena tan sanguinaria y tan gráficamente descrita en el libro? ¿Es acaso un instinto que reprimen los venezolanos cuando están sometidos al imperio de la ley, pero que aflora cada vez que puede? Rómulo Gallegos, el escritor venezolano, utilizó su obra para explorar ese conflicto entre civilización y barbarie, que nos persigue desde Boves y Bolívar, desde las guerras federales, pasa por Gómez y la seguridad nacional, los sótanos y helicópteros de la llamada Cuarta República, las torturas y degollamientos por los guerrilleros de la lucha armada y hasta el asfalto del día de hoy presentado en este libro. Y es una pregunta que se mantiene vigente, ¿de dónde viene ese instinto? Pero, o sea, en Venezuela pareciera que también existe ese bajo instinto, especialmente sanguinario y por encima de la ley, utilizado contra enemigos políticos que describía también Carol en su presentación ahorita. La historia puede repetirse si lo que proponen algunos contra cualquier chavista caído en desgracia se cumple. Las realidades de lo que es, a fin de cuentas, el campo de batalla y la historia pueden arrasar los principios más nobles. Esperemos que no sea así, pero es el imperio de la ley lo que hay que defender, los derechos humanos. Hay quien dice que este instinto surge por la emoción del resentimiento. Un resentimiento que se revela como violencia cada vez que se puede en contra del origen de ese resentimiento. Utilizar esos bajos instintos y emociones es lo que busca el populista para mantenerse en el poder. El populista quiere transformar a ciudadanos creyentes en el Estado de Derecho en un pueblo conducido por la emoción y ese bajo instinto. El populista usa la emoción y el instinto para obtener el poder y cabalgando con el lema de "el pueblo soy yo". No hay cosa que haga el populista que él no diga que es el mismo pueblo quien lo hace, que el pueblo se lo exige. En su introducción, Carol nos recuerda cómo en 1999 Hugo Chávez, en el discurso con motivo de ser investido como presidente, juró sobre lo que él llamó una constitución moribunda, reiterando su intención de cambiarla a su gusto, o sea, al gusto del pueblo, según él.
En ese mismo evento, me acuerdo que el populista en jefe relató una anécdota sobre una persona que había ido a implorarle hacía pocos días y que le dijo que había tenido que robar la noche anterior para alimentar a sus hijos. ¿Quién sabrá lo que hay de cierto en esa anécdota? Pero Chávez usó esa anécdota para agredir directamente contra el imperio de la ley. Chávez dijo que esa persona era un delincuente obligado y que él mismo también hubiese robado para alimentar a su hija. ¿Quién? Bueno, sabemos bien, ahora está muy bien alimentada. Esta declaración de Chávez revela su creencia en acatar la ley y la Constitución a conveniencia del usuario, creencia que se mantiene como postulado central del régimen asesino en el poder y demostrada repetidamente en este libro. Es la caída del imperio de la ley, una caída que permite que los más bajos instintos salgan a flote. Con el ascenso de Chávez se inicia uno de los periodos más violentos de la historia de Venezuela. Desde la inauguración de Chávez en 1999, la violencia homicida en Venezuela ha cegado más de 300.000 vidas. La tasa pasó de 19 homicidios por cada 100.000 personas, que no es baja, hasta 81,4 el año pasado. En el año 2016 hubo 28.000 homicidios, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Eso es aproximadamente una persona cada 20 minutos. Hago este relato porque ese periodo iniciado en 1999 coincide también con un aumento en la retórica de la violencia y confrontación desde el liderazgo mismo del país. Poco después de su inauguración, Chávez crea los llamados círculos bolivarianos para proteger la revolución, modelados como los comités de defensa en la Cuba de Castro o los batallones de dignidad en el Panamá de Torrijos. Estas agrupaciones resguardan y justifican a los delincuentes obligados y en combinación con la retórica de escuálidos y no volverán, van creciendo en su poder represivo. Ese remoquete de escuálidos, por cierto, no es fruto del talento retórico de Chávez, sino viene del mismo manual del populista. En Cuba le dicen gusanos, en México son los fifís y en Bolivia son los colonialistas internos. Cada quien tiene su propio remoquete. Tras los eventos de abril del 2002, Chávez transforma estos círculos bolivarianos en los llamados colectivos y la tasa de homicidios se dispara a partir del siguiente año. Los colectivos de hoy son delincuentes casi intercambiables con las fuerzas regulares y muchos están o colaboran directamente con la Guardia Nacional, el Ejército y la FAES, como se comprobó en el asesinato de Oscar Pérez y se ve a diario en las tácticas de las operaciones de liberación del pueblo, las llamadas OLP, en barriadas populares del país, que son simplemente unas claras luchas territoriales entre pandillas. Les recomiendo, por cierto, si no han tenido oportunidad de verlo, el documental Mujeres del Caos Venezolano, de la cineasta Margarita Cadenas, en donde uno de estos casos se ilustra muy bien. También vemos la influencia nefasta de los colectivos en la represión sádica de uniformados de toda índole descritos en Sangre y Asfalto, en boca y testimonio de las víctimas de esa represión. Me confieso, culpable. Uso las redes sociales, uso Facebook, Twitter y todas esas cosas. Digo esto porque a veces escribo en Facebook sobre estos temas y me enteré, haciendo esto, que Facebook tiene límites. Hubo una vez que quise poner la lista de nombres de los fallecidos por homicidio de un año. No me acuerdo si fue el mismo de 2016, identificados por las autoridades de gobierno como homicidios. Es decir, no se incluyen los que esas autoridades no califican de homicidios, como por ejemplo los caídos en la OLP, de la FAES, o cualquier enfrentamiento policial, que francamente muchas veces son simplemente ejecuciones extrajudiciales. Pero en ese posting solamente pude poner enero y parte de febrero. El posting sobrepasaba el límite de caracteres permitidos, cosa que no sabía que existía. La escala de la violencia homicida en Venezuela es abismal. La cifra de homicidios es 7 veces el número de soldados de los Estados Unidos caídos en la guerra de Vietnam, pero los venezolanos no tienen monumento. Lo más cercano a un monumento a los caídos son libros como el de Carol, pero que apenas pueden incluir una fracción de los nombres de los caídos por la represión política, la represión económica, la represión biológica que describían de los hospitales y el hambre, a la cual el régimen ha sometido a Venezuela durante 20 años. Quiero terminar este comentario con 6 de esos nombres: Jorge Tortosa, Franklin Brito, Basilda Costa, Cluibert Roa, Neomar Lander, Fernando Albán. Muchas gracias.
palabras de cierre tiene la palabra Carlos Sánchez Versalles, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Gracias. Quiero empezar felicitando a la autora por el documento histórico tan importante que hoy día presenta a la comunidad latina de los Estados Unidos, de las Américas, que es al propio tiempo un documento de historia, pero que es un instrumento de futuro. Porque lo que vive Venezuela en este momento, lo que se llama la tragedia venezolana, resumida en este libro Sangre y Asfalto, que relata simplemente 135 días de barbarie en las calles de Venezuela, no es un problema solamente venezolano, no es siquiera un problema latinoamericano, es un problema de las Américas, es un problema de alcance mundial al que hay que ponerle fin. Y por eso, cuando digo que este es un instrumento de futuro, estoy viendo el libro de Carol como un documento de plena prueba de los delitos cometidos en el pequeño espacio de 135 días por un régimen que hace muchísimo tiempo ha dejado de ser político y que milita diariamente en lo que es la delincuencia organizada. Y esa es una de las primeras precisiones que tenemos que hacer. Todos ustedes que son luchadores por la libertad y la democracia, gente preocupada en el tema venezolano, tienen que saber que hace 60 años hay un pueblo que se llama Cuba que tiene el mismo problema que los venezolanos tienen hace 20 años. Y que los nicaragüenses deben saber que Cuba con 60, Venezuela con 20 tienen el mismo problema que ellos tienen hace 13 o 14 años. Y los bolivianos han de saber que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen el mismo problema que Bolivia sufre hace poco más de 13 años. Este es un sistema transnacional de delincuencia organizada en el que nadie se puede dar el lujo de operar local, nacional o regionalmente un tema que es de alcance cuanto menos hemisférico. La primera idea que les quiero dejar es que hay que mirar estos relatos, esta documentación tan importante, como un instrumento de futuro, porque el problema de Venezuela hay que terminarlo. Hay que acabar esta barbarie, porque si no, ¿qué mérito tiene vivir quejándose sin hacer cuestiones objetivas para terminar con el crimen organizado que mata todos los días, que detiene todos los días, que tortura todos los días y que no lo hace solamente en Venezuela? Venezuela es en este momento el detonante para que se recuerde lo que pasa hace 60 años en Cuba. Y Nicaragua, con su lucha y los crímenes que se cometen en el último año, es el detonante para mirar y recordar esto que ya pasaba la historia en Venezuela. Y lo que viene en Bolivia forma parte del mismo escenario. Entonces, con ese marco de referencia de la realidad objetiva, la constatación es que Venezuela es un país ocupado, es un país entregado, que no está solo, porque lo mismo le pasa a Nicaragua, lo mismo le pasa a Bolivia, lo mismo le pasaba al Ecuador. Y el Ecuador está en un proceso de transición después del régimen de Correa por circunstancias propias de la presión política interna, cuya suerte no tienen los países que continúan ocupados. Además de todo esto, estos países que concentran la delincuencia organizada tienen la característica de ser narcoestados. Aquí nadie ha dicho que a Venezuela la han convertido en el eje, en el hub del narcotráfico en las Américas, para traficar la droga de los sindicatos cocaleros de Evo Morales de Bolivia y de las FARC y el ELN de Colombia. Y que ese conjunto de estados integrados por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son además una amenaza que utiliza el narcotráfico como instrumento de lucha contra el imperialismo y que no tienen ninguna vergüenza de ir a los foros internacionales como las Naciones Unidas a través de su vocero Evo Morales a decir que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. De eso estamos hablando. No solamente estamos hablando de cuestiones muy sensibles y muy graves, como son
los presos políticos, las torturas, los asesinatos. Estamos hablando de narcoestados y estamos hablando de ocupación externa. Ocupación externa que trata de reeditar en el siglo XXI el escenario de la Guerra Fría que se acabó con la desaparición de la Unión Soviética y que a través de la manipulación cubana trata de presentar una confrontación local o regional como una confrontación de alcance mundial con la presencia de Rusia, de la China y sobre todo de Irán. Irán está presente en todos estos países y en esas circunstancias resulta absolutamente difícil que la simple denuncia o el testimonio, que son muy valiosos, ayude a avanzar en el objetivo que debemos buscar, que es ponerle fin a este tipo de procesos. En este tema, para empezar a ponerle fin a estos regímenes de delincuencia organizada, primero hay que separarlos de la política, porque esto no es política. La política es otra cosa. La política es una actividad de servicio público, sujeta a control de la opinión pública, sujeta a control de autoridad, sujeta a rendición de cuentas. La política es una actividad que se ejerce por mandato de la gente y que está sujeta sobre todo a algo que se llama Estado de Derecho, que no es otra cosa de que la ley está por encima de la voluntad o el poder de cualquier individuo. Esto no es política. La segunda cosa es que esta gente puede permanecer en el tiempo cometiendo las atrocidades y los crímenes que comete a diario porque tiene una extensísima red de cómplices locales y de cómplices internacionales, que todos sabemos o sospechamos quiénes son, pero que muy poca gente tiene el valor de denunciarlos y de señalarlos con el dedo. Comenzando localmente por las oposiciones funcionales, que le hacen el juego político, entre comillas, a estos regímenes de delincuencia organizada para mantenerlos con la farsa de que son regímenes que ganan elecciones. ¿Hace cuánto no hay una elección limpia en Venezuela? ¿Hace cuánto no hay una elección limpia en Nicaragua? Ahora estamos corriendo en Bolivia con la farsa de montar un nuevo fraude electoral para que quien fue elegido por una vez se reelija por cuarta vez. Hay una cantidad de cómplices, y para no hablar de Venezuela, hablaré de mi país. 7 candidatos funcionales participan junto con el candidato inhabilitado para hacer una elección el 20 de octubre de este año en Bolivia y se llaman opositores. Y de ahí la agenda sigue avanzando a una red extensísima de complicidad internacional que pasa por organismos internacionales como las Naciones Unidas, donde parte del Comité de Derechos Humanos está controlado por Cuba, Rusia, China, para hacer favores a sus satélites como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Organizaciones especializadas, prensa internacional que ellos han construido, que forma parte de esa red de complicidad que hoy día dice la solución venezolana es dialogar. ¿Dialogar para qué? Para darle otra botella de oxígeno a un régimen que lo único que sabe a través del diálogo es mantener las atrocidades y permanecer indefinidamente en el poder. Y la otra cuestión, además de denunciar a esa red de complicidad y a esa red de gente comprometida con este sistema de oprobio internacional, que son nacionales, mucha gente conocida por ustedes, amigos suyos y amigos míos o conocidos nuestros, que es un sistema internacional. Además de eso, la tercera cosa que hay que hacer, hay que apoyar a la gente que está combatiendo este sistema de delincuencia organizada transnacional, bajo la sencilla regla de que los enemigos del enemigo son amigos. No hay que dejarse llevar a la confusión de que con cualquier pretexto, la gente que está tratando de retirar los regímenes de delincuencia organizada en la región, empezando por Venezuela, siguiendo con Cuba, van a tener por delante una serie de acusaciones, pecados o falsedades, cuando a los regímenes de delincuencia organizada, a esto que se llama dictaduras del castrochavismo, se les permite todo. Yo termino con esas reflexiones felicitando nuevamente a la autora, ponderando su libro de historia y de futuro, mi criterio, pero invitándolos a ser más activos en este tema. Ya hay que salir de la lamentación, es importante. Hay que ir a la denuncia. Ustedes conocen la gente que en Venezuela son cómplices del régimen y que no dejan que ese régimen termine de caer. Muchas gracias.